mi clínica, de 10 pacientes, 7 u 8 pacientes, el motivo de consulta está relacionado con pantallas, redes sociales y videojuegos. Darle un teléfono a un adolescente, a un niño, es como darle un automóvil. Pregúntate si tiene la madurez para manejar. Probablemente no, porque no es igual usar la tecnología cuando tenemos 30, cuando tenemos 25, cuando tenemos 15, 10 años, 5 años. No es lo mismo. Hoy en día se demuestra que una de las cosas que más afecta es el lenguaje, la memoria y la concentración, la atención. Se habla de factores de riesgo como el grooming, el sexting, el cyberbullying, los retos virales o challenges y la suplantación de identidad. El grooming es cuando un adulto te contacta y busca manipularte o extorsionarte para obtener algo. Sexting, que es cuando te solicitan contenido privado, que tú compartas ese contenido y que obviamente se puede viralizar. Pero como el cyberbullying llega a ser tan dañino, solo con una vez que ocurra ya se considera cyberbullying. Que debemos elegir nuestro difícil. Es difícil entretener a un niño sin tecnología, sí es difícil, pero también es difícil tener que acompañar a un niño con ataques pánicos, con ansiedad, el que no sabe regular sus emociones porque tiene mucho tiempo en pantalla. Este podcast es presentado por Distrilab Ortiz, tu distribuidora de reactivos y servicios de laboratorio clínico comprometidos con la excelencia. Salón de belleza Meudis Nice. Belleza que inspira, estilo que transforma. Repostería Dulce Detalles. El placer de un dulce, la experiencia de un sueño. Hola, por acá les saluda Jesús Gómez. Bienvenidos a otro episodio de Bienestar en Acción, el podcast. El día de hoy conversaremos un tema muy interesante y especial, sobre todo para los padres y representantes de niños y adolescentes, donde muchas veces se sienten perdidos al no saber qué hacer ante el uso de redes sociales en niños y adolescentes. Y es que hoy en día el uso de las redes sociales y las plataformas digitales se ha convertido en la principal prioridad para los niños y adolescentes, generando esto una gran controversia en cómo saber realmente qué efectos puede ocasionar el uso de redes sociales en niños y adolescentes. ¿Cuál es la edad adecuada que un niño y un adolescente debe utilizar para hacer uso apropiado de redes sociales? ¿Cómo abordar de una u otra manera el uso de redes sociales en niños y adolescentes? Para conversar sobre este tema tan interesante, hemos invitado a la psicóloga Hilda Hernández, quien nos va a conversar un poco sobre el impacto que de una u otra manera tiene el uso de redes sociales en niños y adolescentes hoy en día. Bienvenida, Hilda, al podcast. Muchísimas gracias. Bueno, para los que no conocen a Hilda, Hilda es psicólogo infanto-juvenil, especializada en la orientación de padres, en el viaje de educar hijos emocionalmente sanos y promover la salud mental materno. No sé si quieras compartir otra cosa, Hilda, en relación. Sí, bueno, estoy registrada bajo el número 8914 y soy mamá. Siento que es parte importante de mi currículo porque la maternidad y la crianza han sido para mí un aprendizaje enorme. Sí, yo creo que eso te da como así la experiencia y la sensibilidad para tratar con niños y adolescentes. Sí. Fíjate, Hilda, yo creo que este es un tema sumamente importante de tratar, sobre todo en esta nueva era digital, donde las redes sociales pasaron a ser la principal protagonista de nuestro día a día. Y no es que sea malo el hecho de utilizar las redes sociales, pero muchas veces vemos escenarios, como es el caso de una serie que hace poco salió a nivel de las plataformas digitales, adolescentes, donde se ve claramente cómo impacta el uso de redes sociales en niños y sobre todo en adolescentes cuando estas de una u otra manera no son supervisadas por un padre y un representante, ¿no? Y muchas veces muchos padres se sienten perdidos al no saber qué hacer y cómo abordar el uso de redes sociales en niños y adolescentes. En este caso, ¿qué impacto y qué consecuencias puede tener el uso no supervisado de redes sociales en niños y adolescentes?
Sin duda alguna afecta la salud mental. Creo que hace muchos años nos vendían la tecnología como algo incluso beneficioso, Ujú. pero hoy en día estamos viendo los efectos, en la clínica lo vemos mucho, autoestima, salud mental, trastorno de ansiedad, depresión, afecta muchísimo la socialización y las habilidades sociales. Siento que todos estamos al tanto de los efectos que puede generar, pero sin duda alguna podemos estar subestimando o Ujú. pensamos que esto solo ocurre en otro lugar muy lejano, que esta noticia es de otro país, que nada tiene que ver con nosotros o que no está sucediendo en nuestra casa. Ujú. Yo siento que además antes los peligros estaban en la calle y hoy los peligros los estamos comprando y teniendo en nuestro hogar. En este caso de la serie que mencionas, estaba, como el papá dice, estaba en su cuarto Sí. y estaba en casa y estaba protegido. Ujú. Sí. Que cómo de una u otra manera podría afectar el uso de las redes sociales en los niños y en los adolescentes, ¿no? Que es una pregunta que muchos se hacen porque muchas veces la gente piensa que las redes sociales no pueden influir Ujú. en el comportamiento, en la conducta y en el estado fisiológico, psicológico de los niños. ¿Cómo de una u otra manera puede afectar la red social, las redes sociales o las plataformas digitales en los niños? Bueno, las redes sociales se están convirtiendo, para bien o para mal, en un referente. Ujú. Incluso en los adolescentes afecta muchísimo la autoimagen porque no es solo cómo es mi cuerpo y lo comparo con el cuerpo de otro influencer, por así Ujú. decirlo, sino el estilo de vida que está llevando. Además, las redes sociales, como ya sabemos, pues muestran la perfección o momentos felices de logros. Entonces, el adolescente cuando observa esto piensa, yo no he logrado esto, yo no he obtenido esto, yo no tengo este cuerpo, yo no tengo esta cartera de marca. Entonces, hay algo que ahorita se describe mucho en terapia, en consulta, que es el vacío. Entonces, cuando buscas el vacío, no está pasando nada importante, relevante en la vida de este adolescente, pero ya vemos que las redes sociales pueden afectar a este punto de hacerte pensar que no eres suficiente o que no has logrado suficiente. Por estar en esa continua comparación, Sí, ¿no? sin duda. Hablamos de generaciones. Esta es la generación que más se compara. Ujú. Yo siempre cuento una anécdota que pues yo soy de un pueblo. Yo me comparaba quizás con mi compañera de clase, con mi vecina, mi primita, Con lo que veías a con nivel lo que era la físico, realidad, sí. pero veía la realidad. En este caso no estamos viendo lo real de la vida de esta persona que acaba de publicar una foto que es un segundo de su día Y que no sabemos si es verdad. y que no sabemos si es totalmente verdad. En Exacto. estos días veía una noticia de que alquilaban un set que era como de un avión Sí, privado. yo también la vi. Entonces yo digo, ¿cuántas cosas no estamos viendo que estamos pensando que es real y no lo es? Entonces, lamentablemente sí, si yo como adulto con 35 años, a veces puede ser que inconscientemente me compare y digo, oye, mi maternidad no es tan perfecta o mis hijas Ujú. no se comportan de esta manera. Imagínate un adolescente que ese cerebro todavía le falta muchísimo por madurar, que además está creando su identidad, pues pensará que no está logrando lo que espera lograr. Ahorita hay muchísima ansiedad por el futuro. Ujú. Escuchas adolescentes de 14, 15 años, es que me siento muy ansioso porque no sé qué voy a estudiar, no sé qué tanto voy a lograr, y es que realmente ves noticias donde escuchas que influencers ganan, no sé, cierta cantidad de dinero De mensual. dinero. Y eso Entonces, lleva a la comparación constante. totalmente. Entonces, sabiendo ese contexto, ¿qué factores de una u otra manera están jugando para que esta nueva generación de hoy en día viva sumergido en las redes sociales y en las plataformas digitales? ¿Cuáles son esas cosas que están induciendo a esa nueva generación de hoy en día a que Ujú. viva sumergida en redes sociales? Es que sin duda, cuando hablamos de la realidad, la tecnología está en todas partes. Nosotros Ujú. usamos tecnología, yo uso Sí, las redes sociales y siento que las redes sociales ayudan mucho a mostrar mi trabajo. No todo es sí. totalmente malo, el tema es que no estamos logrando regularlo, porque ¿qué pasa? El ritmo de vida actual como es acelerado. Todos, Sí. no, todos estamos ocupados, no tenemos tiempo, entonces no solo ellos están sumergidos en la tecnología, sino que también nosotros como adultos. Ujú. Entonces la interacción está disminuyendo de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, porque muchos papás se pueden sentir identificados que de repente nuestros hijos se acercan a decirnos algo y estamos haciendo en el teléfono, porque es la transferencia, es responder un mensaje, Y porque que todo también... ahorita está muy digitalizado. Sí, sí. Entonces el ritmo de vida está influyendo mucho y que también nosotros como adultos tampoco estamos logrando manejarlo. Entramos como en una especie de comodidad de que están tranquilos, ¿sabes? Están Déjalo tranquilos. allí. Ajá. Y muchas veces lo utilizamos incluso como un regulador emocional y eso es una de las cosas así que como que siempre abordo porque es delicado.
cuando se utiliza esto como un regulador emocional, estamos utilizando realmente son atajos. Entonces ese futuro adolescente, adulto, no está aprendiendo a manejar sus propias emociones. Sí, se dice que hay diferentes patrones de conductas en cuanto al niño y a la niña. Se dice que por lo generalmente las niñas tienden a ir hacia las redes sociales y los niños tienden de una u otra manera a ir hacia los videojuegos o hacia contenido para adultos, ¿no? Okay. ¿Por qué se producen estos cambios en los patrones de conducta en el niño y en la niña y son diferentes? Pues, Yo he observado que los varones, los niños, se interesan más por los videojuegos, por el tema de la competitividad, la violencia, estos videojuegos que están diseñados para mantenerte ahí. Quizás las redes sociales, las niñas son más de socializar, de mostrar. Sin embargo, hemos visto que esto puede ser indiferente en el que ambos usan ambos tecnologías y que esto va cambiando según tus intereses o la edad que tengas. O sea, si hay niños, varones, que se interesan por redes sociales y también estamos observando que ambos se interesan por contenido de adultos y cada vez en menores edades. Dice también que existen muchísimos factores de riesgo que llevan a la exposición de los niños en cuanto al uso no supervisado y controlado de las redes sociales. Y aquí me voy a detener para leer. Okay. Se habla de factores de riesgo como el grooming, el sexting, el cyberbullying, los retos virales o challenges y la suplantación de identidad, ¿no? Vamos a ir, como decir, hablando un poquito de cada uno para que la gente nos vaya entendiendo un poco. Okay. ¿Qué es el grooming? El grooming es cuando un adulto te contacta y busca manipularte o extorsionarte para obtener algo. Y eso también lleva al sexting, que es cuando te solicitan contenido privado, que tú compartas ese contenido y que obviamente se puede viralizar rápidamente o se puede difundir con muchísima rapidez. Vemos ahorita el tema de los retos virales, que ha sido noticia incluso en nuestro país. Hace poco muchos colegios estuvieron involucrados en el tema de los retos. Esto se ve más en adolescentes porque el adolescente está buscando pertenecer. Entonces, si encajar. Encajar, esa es la palabra, pertenecer no, encajar. Entonces, para encajar necesito cambiar mi esencia o necesito incluso hacer cosas con las que no estoy de acuerdo. Ya. Entonces, claro, para estar en la onda, caigo en este tema de los retos virales y como a esa edad no se mide consecuencias, literal eso que escuchamos es que bueno, no miden las consecuencias. No, no las mide. Cerebralmente no tienen la madurez para medir consecuencias. Por eso es que es una etapa de tanto riesgo. Sí. Entonces caen... Hay búsqueda de identidad sobre todas las cosas. Sí, están construyendo su identidad. Bueno, y esto, no sé si te acuerdas de tu adolescencia, pero bueno, si estaban estos zapatos de moda, todos queríamos tener esos zapatos. Sí, todos pasamos por allí. Exactamente. Pero bueno, quizás ahorita los riesgos son un poquito mayores o tienen pues mayor alcance. Está el cyberbullying. Ok, fíjate que es tan delicado que para considerarse bullying presencial, necesita ocurrir frecuentemente, o sea, necesita que ocurra muchas veces, o sea, algo constante. Tiene que ser repetitivo y constante para que se produzca un cyberbullying. No, el bullying presencial, pero como el cyberbullying llega a ser tan dañino, solo con una vez que ocurra, ya se considera cyberbullying. ¡Ah, caramba! Claro, porque de repente tú subes una foto y 10 personas te comentan algo negativo sobre tu foto, o de repente hay una foto, he visto que incluso abren páginas de redes sociales para difundir información tuya o fotos tuyas. ¿Cuántas personas no tienen acceso? Entonces el daño psicológico es muy profundo. Nada más con que se publique una sola vez alguna información tuya, personal. Ya. Tocando tú ese tema ahora sobre el daño psicológico que puede ocasionar de una u otra manera y para que esos padres que nos están viendo estén alerta, ¿cuáles son esos daños o consecuencias psicológicas que puede traer la exposición de un niño o un adolescente a una red social y que no esté de cierta manera supervisado por un representante de un adulto, ¿no? Bueno, corre riesgo tu vida, además, aunque nos parezca algo así de película. Los efectos psicológicos, estamos viendo que la corteza prefrontal, que es como que lo que regula, lo que nos diferencia de los animales, lo que regula nuestros impulsos, lo que nos lleva a tomar decisiones y a tener pensamiento crítico, se ve alterado. ¿Por qué? Por toda la información que estoy recibiendo, me desconecto de mí y me dejo llevar más por información que veo en redes que quizás ni siquiera es real, o no tengo la madurez para discernir y decir
esto no es cierto, o esto no está bien, esto no es correcto. Afecta muchísimo el aprendizaje. Es un poco irónico porque siento que en un principio las pantallas se vendían como un tema de que ayudaba el lenguaje, y es que él aprendió las palabras y los colores a través de esas aplicaciones que hay por allí. Exactamente. Y hoy en día se demuestra que una de las cosas que más afecta es el lenguaje, la memoria y la concentración, la atención. Cuando se hace un uso muy prolongado y repetitivo de Sí. las redes sociales y plataformas digitales. Sí, sí. Ya. Porque ¿qué sucede también? Es que siento que se sale de control muy rápido. De repente empiezas a dárselo a un bebé, a 1 o 2 años, y se ve tierno, y no pasa nada. No, yo se la quito y él no se molesta. queda tranquilo. Ajá, se queda Es tranquilo. como una especie de dopamina para ellos. Sí, sí. Es que incluso hay una parte que explica que en una conferencia que estaba viendo, un colega decía que el sistema de recompensa actual de esta generación está desregulado. Porque antes el sistema de recompensa se activaba con otros estímulos. Ahorita estamos como que sobreestimulados de Sí. información. Los niños se captan la atención o se concentran muy rápido con luz, movimiento y sonido. ¿Y qué es lo que tiene en la pantalla? Eso. Luz, movimiento y sonido. Entonces, cuando voy a sentarme a hacer una actividad que requiere de mi atención y concentración, pues mi cerebro no está en capacidad de hacerlo. Por eso es que escuchamos mucho, estoy aburrido. Sí, sí, por lo general esta nueva generación se aburre muy rápido. Muy rápido. Y tiene Ujú. que ver con eso. Entonces, acabas de decir una palabra clave que es la dopamina. Entonces, ¿qué genera la dopamina? Placer. Pero yo digo que es como un placer vacío porque necesito estar ahí Ujú. para sentirme bien. Ya. Si no estoy en las pantallas, entonces me siento como aburrido, como triste, Ya. como desanimado. Entonces son muy adictivas. Después de la pandemia, la OMS declara que los videojuegos pueden ser considerados adictivos. Se puede considerar una adicción, porque Ujú. ¿qué sucede? En pandemia todos estábamos en casa, Exactamente. todo se descontroló Sí. y estamos viendo adolescentes que prefieren quedarse en casa a salir a socializar. Y eso Ujú. no es natural. Somos seres sociales que necesitamos interactuar. Y por eso pandemia hizo tanto daño también, ¿no? Porque Sí. muchos niños que estaban en pleno desarrollo, pues no estaban interactuando. Se dice también que uno de las consecuencias que puede generar el uso, sobre todo prolongado y adictivo de las redes sociales, es ansiedad y depresión en esos niños que no llevan una supervisión y un control sobre el uso de las redes sociales. ¿Cómo nos podríamos conversar tú, Hilda, experta en el tema, sobre la ansiedad y la depresión generada en niños por redes sociales? Caemos otra vez en el tema de la dopamina, porque me siento bien cuando Ujú. estoy aquí, cuando no estoy en las pantallas revisando redes sociales, como con los videos, estos videos cortos, Sí. que cada vez están en más plataformas cortos. porque saben que enganchan más. Ujú. Es porque eso es dopamina, segregándose, generando Ujú. dopamina, pero si no estoy ahí, me siento como vacío, o como ansioso, o como Ujú. triste. No sé si te ha pasado de repente antes de dormir, error, vemos Revisamos el videos, teléfono. sí, vemos videos y podemos pasar 1 hora ahí y no te das cuenta, porque claro, te genera placer, bienestar, pero un bienestar Un que es placer vacío. momentáneo. Exactamente. Ya luego que lo dejo, no puedes dormir, dejas el teléfono, no puedes dormir y tú dices, y te sientes como angustiado, como inquieto y tú dices, pero todo está bien, no estoy pasando por ningún problema así importante. Entonces es el teléfono que esto genera y si lo genera en los adultos, vuelvo y repito, imagínate un niño adolescente que está en plena madurez, porque no es igual usar la tecnología cuando tenemos 30, cuando tenemos 25, cuando tenemos 15, 10 años, 5 años. No es lo mismo. Porque ya después de los 27 años ya nuestro cerebro maduró por completo. Ujú. En cambio, en la adolescencia, por ejemplo, que esa segregación de dopamina está tan sensible, eres más propenso a volverte adictivo a algo externo. Porque no hay como una madurez allí que le permita de otra manera. No, y como el cerebro adolescente está en plena, yo digo que está en remodelación, Ujú. ese sistema de recompensa está mucho más sensible Ujú. y está más propenso, más vulnerable a volverse adicto a estas redes sociales. Entonces sí genera mucha ansiedad, depresión, mucho vacío, por lo que hablábamos de que además se compara. Por el exceso de comparación Sí. con los influencers, con las personas que son famosas, que emiten contenido a través de las redes sociales y que genera, yo creo que una serie también de ansiedad al hecho de
pero aquel tiene esto y yo no tengo esto, ¿no? Sí. Entonces caen como son, yo creo que niños, y como su misma palabra lo dice, adolescentes, adolecen y carecen de muchas herramientas que un adulto no tiene. Y es por eso que muchas veces pueden caer, siento yo, en estados de ansiedad y depresión. Tú hablabas algo muy importante también sobre un efecto fisiológico que ocurre a nivel del cerebro. Ujú. El hecho de llevar un uso prolongado de redes sociales en niños y adolescentes también puede tener un efecto fisiológico, sobre todo en el cerebro del niño. Es que incluso sí se ha demostrado que se modifican ciertas áreas del cerebro a nivel estructural. Y Ya, además, pues la parte química que ya te había comentado de la de la dopamina. dopamina. Porque además hay que tomar en cuenta dos cosas. El contenido, el tiempo, pero también el contenido que estamos viendo. Porque si nos damos cuenta, analizamos un poco más, de repente estamos viendo en vivo información muy fea que está pasando en otros países y que lo vivimos como real. Porque Ujú, esa es otra condición que tiene el cerebro. Algo aunque no sea cierto ujú. o no sea real, aunque sea un videojuego, mi cerebro lo vive como que si estuviese pasando Mi realmente. traslado hacia allá como que si se fuera Sí, la realidad. sí. Incluso se hicieron estudios con videojuegos que son estos de armas Ujú, o incluso algunos más inofensivos que es como de picar el cuerpo, pero todo esto en imágenes en ujú, caricatura. Y la amígdala, que es la que se encarga de regular las emociones, ujú. se encuentra alterada. Porque claro, ella lo vive como, el cerebro lo está viviendo como algo real. Ya. Incluso, mi otro estudio que me pareció súper interesante, que se le colocaban solo 9 minutos a un niño mientras le arreglaban la lonchera, las cosas para ir al colegio, y vieron que esos niños que vieron caricaturas por 9 minutos estuvieron más impulsivos y más irritables. Ya. Teniendo en consideración todas las consecuencias que ya hemos conversado a nivel fisiológico, a nivel psicológico, también a nivel de los patrones de conducta que pueden tener los niños a razón del uso no supervisado y controlado de redes sociales, ¿qué debe hacer un padre para llevar a cabo el uso adecuado de redes sociales? ¿Cuáles son esas conductas que debe adquirir un padre para llevar un uso controlado de redes sociales en los niños? Ok. Tú acabas de utilizar dos palabras importantes, el uso supervisado y controlado. Creo que hay poco control y poca supervisión. Entonces, yo lo primero que le pregunto a los papás cuando me piden la recomendación de ¿será que le compro un teléfono o será que compro un Play? Ok, ¿con qué intención lo haces? ¿Cuál es la razón por la cual tu hijo de 8 años necesita un teléfono? Bueno, es que es para comunicarme con él. Ok, eso hay que separarlo. Es solo para tener una aplicación para comunicarme, es solo llamadas, porque también hay que diferenciar las redes sociales del teléfono. No sé por qué los padres asumen que ya tienes un teléfono y tienes redes sociales. Exacto. No necesariamente. Ujú. Entonces debemos partir de ese hecho. Además que siento que hay algo que, en la medida de lo posible, si hay padres que aún no han dado esta tecnología, es algo que hay que retrasar. Hay una colega que dice que darle un teléfono a un adolescente, a un niño, es como darle un automóvil. Ujú. Pregúntate si tiene la madurez para manejar. Probablemente no. Un No. niño de 8 años, 10 años, 14 años, un adolescente, no tiene la madurez, la responsabilidad de poder manejar. Y la conciencia sobre todo. La conciencia. Entonces, tiene la madurez para manejar un teléfono que es una ventana abierta a cualquier tipo de información. Porque yo he usado las diferentes plataformas y a veces a mí como adulto me asusta y me sorprende el contenido que veo en redes. Ujú. O lo que te comentaba, muchas veces digo, cónchale, ¿será que no soy tan exitosa o no estoy siendo tan Sí, productiva sí, o no estoy haciendo lo que debo hacer porque esta persona ya logró esto? sí, ¿Ves? tienes razón. Entonces yo creo que si nos genera eso a nosotros que somos adultos y que a nivel fisiológico tenemos una madurez emocional y mental mucho más avanzada que un niño, ¿cómo será entonces lo que genera en el cerebro y en el comportamiento y la psicología del niño? ¿No? Sí. Debe ser un poco más profundo y en un nivel mucho más avanzado los efectos colaterales que de una u otra manera podría llevar ese uso no supervisado y no controlado de redes sociales. Teniendo en consideración lo que acabamos de conversar entonces,
¿cuál sería la edad adecuada para que un niño empiece a utilizar redes sociales? Eso es un tema, porque seguro los papás no van a estar de acuerdo, porque yo digo, wow, tanto tiempo hay que esperar, porque Claro. está muy normalizado también. Creo que eso es uno de los errores que también socialmente está muy normalizado. No juzgo a quienes usan pantallas porque la circunstancia de cada quien es distinto, pero bueno, yo siento que la información también es poder a la hora de criar. Ya. Y la Sociedad de Pediatría hablaba un principio de 0 pantallas hasta los 2 años. Ahora se habla de 0 pantallas hasta los 5 o 6 años. Y redes sociales se hablaba antes de 12 años, a partir de 12 años, ahora hablan a partir de 15, 16 años. Y yo siento que esto, como... Desde tu experiencia. Sí, y yo como estoy en el área, siento que toda esta extensión en las edades viene dada por todo lo que estamos viendo. A veces creo, ¿será que estoy muy contaminada de información? Pero yo creo en mi clínica, de 10 pacientes, 7 u 8 pacientes, el motivo de consulta está relacionado con pantallas, redes sociales y videojuegos. Caramba. Porque llega a afectar mucho la calidad de vida. Lo que te comentaba en el break, que estamos recibiendo niños con ataques de pánico. Esto antes no pasaba, esto no era común. Y cuando pues evaluamos, monitoreamos, pues tiene que ver mucho con que los niños están teniendo acceso a contenido de adulto y las edades más o menos van entre los 7 u 8 años. Entonces vemos a un niño de 7 años frente a nosotros y no nos imaginamos que pueda tener acceso a esa información, pues sí la están teniendo porque todo está a un clic. Y ahorita hay muchos videojuegos donde hay chat en línea, hay papás que no tienen ni idea de eso, o sea, compran el aparato, le compran los videojuegos, pero no tienen ni idea de que por ese videojuego pueden interactuar con adultos. Puede haber interacción con adultos. Entonces mandan un link y al abrir ese link ya está el contenido de adultos. Como es adictivo, los niños se suelen quedar enganchados, pero los efectos psicológicos son severos porque no tienen la madurez para procesar esa información que están viendo. Y para poderla manejar de la forma correcta. Sí. En ese caso, Hilda, entonces, ¿qué hacer como padres y representantes ante esta nueva era digital donde la principal protagonista pasaron a ser las redes sociales? ¿Qué recomendaciones le damos a todos esos padres y representantes de niños y adolescentes que están sumergidos en el mundo de las redes sociales? Yo creo, a mí me gusta como hacer el acompañamiento con los papás y recordarles, no desde el juicio, sino desde la reflexión, que quienes llevan ese barco, quienes son capitanes del barco del hogar, somos nosotros los adultos. Y siento que muchas veces debemos creérnoslo porque tenemos mucho temor a poner límites o tenemos mucho temor a tomar decisiones por el miedo a dañar a nuestros hijos. Pero los límites no dañan. La falta de límites sí, la falta de estructura sí. Entonces siempre le digo a los papás, como papás debemos conversar cuáles son los límites no negociables en esta casa o cuáles son los negociables. Y si ya entregamos un teléfono, si ya entregamos videojuegos, también podemos reparar. Y esa es la oportunidad y lo maravilloso de criar, que nos equivocamos. Por supuesto, muchísimas veces yo me he equivocado muchísimo. Somos seres humanos. Exactamente. Y me voy a seguir equivocando. Pero también podemos reparar. Hacer conciencia de que, mira, esto no es sano. No es sano que mi hijo venga a la familia y él no interactúe con nadie porque está en el teléfono o está en el videojuego. Y se aburre rapidísimo. Y se aburre súper rápido. No es sano que cada vez que sienta ansiedad o que esté molesto, vean el videojuego, que es algo que lo calme. Pero también tenemos que vernos a nosotros en un espejo, porque no se trata solo de ellos, sino también de nosotros. ¿Crees que entonces también hay un factor en los padres para que los niños vivan sumergidos en Sin esas duda. redes sociales y videojuegos? Sin duda, porque claro, tengo ese niño bajo control y yo puedo tener mayor libertad de hacer mis cosas, pero también de estar en el teléfono, porque no es un tema solo de los niños adolescentes, es también un tema de nosotros como adultos. Entonces ahí recaería también el hecho de que todos aquellos padres y representantes de que se sienten también perdidos, tienen yo creo que tomarse el tiempo para concientizar si realmente lo que está haciendo está bien y si realmente su verdadera actitud es lo que está llevando a que ese niño viva sumergido en esa red social. Y claro, yo creo que un factor también detonante es que como vivimos sumergidos tanto en estrés y la vida se ha vuelto tan demandante, Sí. donde tenemos que tener múltiples trabajos, tenemos que hacer muchísimas cosas y a veces nos desviamos nuestra atención en trabajar, en buscar el sustento para el niño y nos descuidamos en prestarle la atención
al niño y al infante a ver qué es lo que está haciendo, por qué pasa tanto tiempo metido en ese teléfono, qué hay en ese videojuego que hace que él viva todo el día sumergido allí, ¿no? Entonces, allí yo creo que es donde los padres deben tener ese ojo clínico, ¿no? En ver por qué mi hijo o mi representado en tal caso está tan sumergido en ese mundo. Claro. ¿Qué es lo que lo está llevando a él a vivir en ese mundo? No sé. ¿Qué tú Y quieres agregar? no se trata de satanizar, sino que se trata de no subestimar, porque nos estorta en la cara cuando nos damos cuenta de que sí se puede salir de control. Entonces sí hay que generar mucha conciencia y por eso esta información es tan valiosa, porque te lleva a estar mucho más atento. Y como tú hablabas de la supervisión es que tenga un control de tiempo, que tenga un control de contenido, que puede tener teléfono pero no redes sociales, ver qué videojuego es ese, con quién interactúas, con quién estás jugando, de qué va ese videojuego, porque cada vez sabemos que los videojuegos están diseñados para ser más adictivos. Esa dopamina que se genera cuando te dan un like en una foto, cuando estás viendo videos interesantes. O cuando tiene muchos views, o cuando tiene muchos comentarios. Exactamente. Es la misma dopamina que se genera cuando el videojuego te dice que tienes que jugar tantos días seguidos porque vas pasando de nivel o vas ganando ciertos premios. Entonces, esta información como papás debemos tenerlo. Nuestros papás no se enfrentaron a este reto, pues nosotros sí. Entonces, de alguna manera sí tenemos que asumirlo. Y hay una frase que a mí me fascina y me lo repito a mí como madre, que debemos elegir nuestro difícil. ¿Es difícil entretener a un niño sin tecnología? Sí, es difícil. Pero también es difícil tener que acompañar a un niño con ataques de pánico, con ansiedad, el que no sabe regular sus emociones porque tiene mucho tiempo en pantalla. Y que ha cambiado de una u otra manera también sus patrones de conducta, porque se dice que una de las consecuencias que lleva el uso prolongado y no supervisado está en los cambios de los patrones de conducta que los lleva a imitar eso que ven y eso que es tendencia, ¿no? Sí. Para finalizar, Hilda, otra sugerencia, otra cosa que quieras agregar para esos padres que nos están viendo y representantes. Bueno, yo creo en la información y buscar información y buscar apoyo profesional. Hace un rato lo hablábamos, ya esto no es un tabú, creo que ir al psicólogo es una cosa así como que lo más normal, forma parte de nuestra Y rutina, está muy es demandado necesario. hoy en día. Sí, y es necesario. Cuando somos padres no tenemos todas las herramientas y es válido, entonces qué importante es buscar la ayuda profesional y saber leer estas alarmas en nuestros hijos, no dejar pasar. Estar atentos. Sí, no pensar que con el tiempo eso pasa, que como todos lo usan, no pasa nada, o que estas noticias son exageradas, o que los psicólogos están exagerando. ¿Cuáles son esas alarmas, allá que tú nombras, que deben tener en cuenta los padres y que le debe crear como una preocupación e ir al grano, ¿no? Lo que hablábamos de que no interactúan, estamos en una reunión familiar, estamos en un cumpleaños y el niño adolescente no está interactuando porque está en pantallas. Y en Un ese- aislamiento. Hay un aislamiento, totalmente. Que de repente lo ves ansioso y busca el teléfono o el videojuego para calmarse. Eso es, en mi caso, a nivel emocional, psicológico, es algo que Hay que atacar a ti. hay que atacar, que no es algo así como que hay que dejar pasar porque se marcan como patrones, lo que tú hablas de patrones conductuales y respuestas emocionales, se marcan para toda la vida. Entonces, si yo no aprendo a manejar mis emociones, a manejar mi frustración, a los 5, a los 10, a los 12 años, tampoco lo voy a hacer en la adultez. Y esto cada vez se exacerba. Porque ya es un patrón que está ya desarrollado. Y Sí. yo me imagino que cuando llega a la adultez con ese patrón es más difícil de tratarlo y abordarlo. Sí. Bueno, Hilda, muchísimas gracias. No, realmente gracias a ti. por habernos Placer. acompañado en este episodio del podcast, desarrollar un tema muy interesante, sobre todo para aquellos padres de niños y adolescentes que de una u otra manera se sienten perdidos, porque yo siento que la idea no es satanizar las redes sociales ni las plataformas digitales porque nos brindan muchos beneficios. Pero yo creo que hay que crear conciencia en el uso y en el tiempo que le damos a esas redes sociales, porque cuando no controlamos el uso de redes sociales puede generar en nosotros muchos efectos y muchas consecuencias, tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico. Sí. ¿Dónde te podemos contactar, Hilda? ¿Una red social? ¿Dónde te podemos conseguir? Estoy en Instagram, psicoinfantilbe. Trato de estar activo por esta red social para brindar información que se ajuste a cada dinámica familiar. Creo que las Claro. recomendaciones no son generales, no es una receta, la crianza no funciona así.
pero ahí pueden conseguir información que les pueda funcionar a cada dinámica familiar o que lo puedan ajustar. Y es importante lo que acabas de decir, no se trata de satanizar, tampoco de culpabilizar o señalar a los padres, porque no sabemos las circunstancias de cada quien, pero siempre estamos a tiempo de realizar cambios para que todos podamos tener bienestar como familia. Gracias por generar además estos espacios. Un placer. Gracias a ti, de verdad. Bueno, amigos, para finalizar este episodio, vamos a citar una frase acá de Ismael Cala que dice: vivir intensamente el presente es la única manera de ganarle al futuro. ¿Qué dices tú? Me encanta, eso lo estudié yo en mi posgrado en formación gestal. Así es. Nos hace falta mucho vivir el presente ahorita. Y concientizar y conectar con el presente, porque estamos muchas veces más pendientes del pasado y del futuro que y el presente está pasando. Exacto. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio del podcast en el cual conversamos sobre los efectos que de una u otra manera y consecuencias pueden traer el uso no controlado de redes sociales y plataformas digitales. Recuerden suscribirse a través de mi canal de YouTube, Jesús Gómez AA, darle like, comentar, hacer las sugerencias constructivas. Si de una u otra manera les gustaría que tratáramos un tema en particular, bien receptivos estaremos. Mis redes sociales, @JesúsGómezAA, @JesúsGómezAA, donde tendremos un contacto más directo a través de las plataformas. Un placer haberlos acompañado en este episodio y recuerde que mientras haya vida y esperanza, habrá bienestar en acción. Nos vemos en otro episodio. En definitiva, las redes sociales, plataformas digitales y videojuegos pueden tener un impacto profundo y ambivalente en esta nueva generación de niños y adolescentes. Y es que hay que tener muy claro que así como trae muchos beneficios, como está el hecho de fomentar la conexión social, la autoexpresión y el acceso a información, también de una u otra manera puede contribuir a exponerlos a riesgos y peligros de suma importancia para su calidad de vida y bienestar. Y es que no se trata de satanizar, de buscar culpables o de señalar a aquellos padres y representantes, sino de crear conciencia en que debemos llevar un control y una supervisión de las redes sociales, las plataformas digitales y videojuegos en nuestros niños y adolescentes, teniendo en consideración todos los factores de riesgo que éstas podrían conllevar a ellos, entre los que más destacan problemas de salud mental como ansiedad, depresión, baja autoestima, además de exponer a estos al ciberacoso y a comparaciones sociales constantes que muchas veces son poco realistas. Es momento de crear conciencia. Y como diría la psicóloga Hilda Hernández, como padres debemos saber escoger cuáles son nuestros difíciles. Si resulta más difícil el hecho de llevar un control de redes sociales, o resultaría mucho más difícil atenernos a las consecuencias que podría traer el hecho de no supervisar y controlar el uso de las plataformas digitales. Un placer haberlos acompañado en este episodio y nos vemos en otra oportunidad de Bienestar en Acción, tu espacio de reflexión para una vida plena. Este podcast es presentado por Distrilab Ortiz, tu distribuidora de reactivos y servicios de laboratorio clínico comprometidos con la excelencia. Salón de belleza Meudis Nails, belleza que inspira, estilo que transforma. Repostería Dulce Detalles, el placer de un dulce, la experiencia de un sueño.